Por favor, de verdad, dense un aplauso extraordinario todos y cada uno de ustedes. Qué gente más valiente, qué gente más enamorada de la casa de Dios, de la palabra de Dios y del Dios de esa casa. Amén. Nada ni nadie, ni ese diluvio, ¿verdad?, nos puede robar la bendición de venir a la casa de Dios, de escuchar la palabra de Dios y de llevarnos la bendición del Señor. ¿Cuántos se quieren llevar toda la bendición en este día? Amén, gloria al Señor. Quiero reiterar que este martes tenemos nuestra continuación del estudio de familias en bendición que está compartiendo mi esposa Ruth. Y este martes específicamente el tema es enemigos de la familia, pero cómo cancelar, derribar, derrumbar esos enemigos. Vamos a tener un tiempo especial de oración, de ministración, de intercesión por los matrimonios, por los hijos, por las familias. Así que, mi amado, no te pierdas este martes a las 7 en punto de la noche. Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado Trilogía Sobrenatural. Estamos hablando de 3 episodios que hallamos en la palabra de Dios de milagros eminente, total, absolutamente sobrenaturales del poder de Dios. Estamos hablando de cómo Dios, en una forma inesperada, en una forma incomprensible, hará lo que tenga que hacer para bendecirnos. Dios siempre nos va a sorprender. Amén. Muy bien, toma tu Biblia, por favor, ponte de pie con la palabra de Dios y vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Son milagros en secuencia. Un milagro desata el otro milagro. El otro milagro desata el otro milagro. Milagros en secuencia. Estábamos compartiendo la semana anterior en este servicio especial de unción de milagros, creyéndole a Dios por cosas sobrenaturales, de cómo Dios cuidó, guardó la vida de su profeta Elías. Ahora Dios se manifiesta en la vida de una mujer viuda. Y vamos a ver más adelante, la próxima semana, cómo Dios se manifiesta resucitando al hijo de esta viuda. Pero la resurrección de este muchacho no hubiese sido posible si no hubiesen sucedido los primeros milagros. Eso es una acción secuencial del poder de Dios. Dios siempre trabaja en secuencia. Dice 1 Reyes 17:8. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Toma tu asiento, por favor, toma tu lugar. Estas semanas, estos domingos que hemos llamado domingos sobrenaturales, a esta hora donde estamos creyéndole a Dios por milagros, Dios ha estado respondiendo como siempre. Dios ha estado manifestando su poder, sus maravillas. Me sorprendió precisamente el domingo anterior, al final del servicio, estaba saliendo y una hermana se me acerca y me dice: pastor, lo que usted predicó hoy fue exactamente la vivencia en mi vida. Hablando de cómo Dios actúa sorpresivamente
cómo Dios actúa inesperadamente, cómo Dios actúa incomprensiblemente. Porque los primeros 7 versículos de este capítulo de Primera de Reyes me habla de cómo cuervos, sopilotes a lo tico, traían comida, traían en la mañana y traían en la tarde, en la noche, comida, pan, agua para el profeta Elías, que estaba lejos de la ciudad porque había una gran sequía. Dios usó recursos inesperados. Estábamos hablando de cómo Dios es la fuente de toda bendición. Pero esa fuente de toda bendición que es Dios utiliza medios, utiliza recursos inesperados. En el caso de Elías, Dios utilizó cuervos. Dios utilizó una mujer viuda, que en aquel contexto era extraordinario, era fuera de serie. Porque la mujer, simplemente por ser mujer, en los tiempos antiguos ya estaba en desventaja. Una mujer viuda, más peor. Era peor la situación. No existían programas de ayuda social, no existían sistemas para ayudar, apoyar a una persona que estaba en viudez. Una mujer viuda era sinónimo de pobreza extrema, de ruina extrema. Ahí la mandó Dios. El Señor le dijo a Elías: he dado orden y he mandado. He dado orden a los cuervos, he mandado a una mujer viuda que te sustente. Más adelante leíamos cómo Dios sustentó, no solamente con cuervos o a través de la mujer viuda, sino a través de ángeles. Quiere decir que Dios puede usar cuervos, Dios puede usar una mujer viuda, Dios puede usar ángeles. Yo no sé qué tendrá que usar Dios para ti, para proveerte, para suplirte, para ayudarte, para bendecirte, pero lo que yo sí sé es que el Dios de la gloria tiene cuidado de ti. No te dejará, no te desamparará. Hará lo impensable para que tú puedas ver su gloria y vivir en bendición todos los días de tu vida. Dale fuerte ese aplauso al que vive, por favor. Aleluya. Hablábamos de lo sobrenatural y de lo antinatural. Lo sobrenatural es lo milagroso de Dios. Lo antinatural es lo inexplicable que viene a través de lo milagroso. Eso fue lo que experimentó Elías, lo sobrenatural y lo antinatural. Sobrenatural porque vio milagros extraordinarios. Antinatural porque vio cuervos trayéndole comida. Y los cuervos son en su mayoría carnívoros. ¿Te imaginas trayendo pan y carne? Ese pobre cuervo decía: ay, Señor, líbrame de la tentación. No me dejes comerme la comida del profeta, porque entonces sí que me va mal. Lo antinatural, lo inexplicable. Hay cosas sobrenaturales, hay cosas inexplicables. Sea sobrenatural, sea inexplicable, espéralo, espéralo, espéralo. Dios hará lo que tenga que hacer para que tú veas su gloria, su poder y su presencia manifestada. Amén. Ahora, me decía esta hermana, repito, retomando lo que les estaba compartiendo, que precisamente esa semana ella experimentó lo sobrenatural, lo antinatural, lo inesperado, lo sorprendente de Dios. Tenía una deuda enorme, más de unos 30 y resto millones de colones, y estaba a punto, de una crisis, imagínense, ¿verdad? En su vida, en su negocio, en lo que ella se dedica. Y esa semana, inesperadamente, incomprensiblemente, sorprendentemente, una persona llegó y le depositó esos más de 30 millones de colones. Yo no lo entiendo, pero lo creo y lo agradezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas son las cosas que nuestro Dios hace. Amén. Dile: Señor, sorpréndeme. Amén. Ya veo al Señor haciendo cheques de 30 millones ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Gloria al Señor. En este pasaje, en este milagro, ahora que nos compete de 1 Reyes capítulo 17, a partir del versículo 8, vemos lo providencial de Dios, vemos lo sobrenatural de Dios y vemos lo provocado de Dios. En primer lugar, lo providencial, porque vemos una vez más a Dios cuidando. Dice
refiriéndose al profeta, en el versículo 4, Dios mandó a los cuervos que lo sustentaran. En el versículo 9, Dios dio una orden a una mujer viuda para que lo sustentara. Dios ordenó, Dios mandó, Dios ordenó, Dios mandó. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama providencia divina. Providencia divina es el acto a través del cual Dios toma dominio, control de toda circunstancia, de toda situación, por más adversa que sea, y la vuelca a tu favor. Providencia divina. Providencialmente tú vas y puedes ver la gloria de Dios. Providencialmente circunstancias, situaciones van a manifestarse, van a ordenarse. Nosotros no creemos que las estrellas, los astros se tienen que alinear para poder nosotros ser prosperados o bendecidos. No, Señor, lo que se tiene que alinear es lo que el diablo quiso echar a perder. Y eso lo va a alinear el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy Dios alineará lo que tenga que alinear en tu vida. Amén. El acto a través del cual Dios toma dominio, control sobre toda circunstancia, sobre toda situación y la vuelca a nuestro favor. Providencia divina. La providencia divina está basada en dos aspectos: el señorío y la soberanía de Dios. Señorío es el dominio de Dios sobre personas. Soberanía, el dominio de Dios sobre circunstancias, situaciones, eventos, circunstancias, cosas. Señorío sobre las personas, soberanía sobre eventos o circunstancias. Quiere decir que tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, aquel a quien hemos venido hoy a adorar y a exaltar, tiene control, no solo de circunstancias, no solo de situaciones, sino también de personas. Eso nos hace gente favorecida, eso nos hace gente no con buena suerte o con mala suerte. Eso nos hace gente bajo la providencia de Dios, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a nuestro Padre Celestial. Adórale, por favor. Amén. Aleluya. Porque esto es lo importante de lo providencial de Dios, que tú y yo no dependemos de la suerte, de la buena suerte o de la mala suerte. Voy a ir a la calle, voy a ver qué dice el horóscopo. Sagitario, no salga porque viene un baldazo de agua. No tenemos que andar con una pata de conejo para que nos traiga buena suerte. ¿Cuál buena suerte le trajo al conejo que se quedó sin pata? El conejo se quedó sin pata y nosotros creemos que a nosotros nos va a dar buena suerte lo que no le dio buena suerte al conejo. Nosotros no andamos bajo la buena suerte o la mala suerte, andamos bajo la providencia divina. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero que lo va a hacer, lo hará, porque estamos bajo su providencia divina. Ahora, la providencia divina también me habla de cómo Dios nos va a presentar oportunidades inesperadas. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, versículo 25, con respecto a esta mujer, Jesús está enseñando. Y Jesús dice lo siguiente, Lucas 4, 25. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Había muchas viudas en Israel, el pueblo de Dios. Y a Dios le dio la regalada gana bendecir a una mujer que no era del pueblo de Israel. Qué rico cuando Dios hace lo que le da la gana. Amén. Porque le da la gana, Dios te va a bendecir hoy. Porque le da la gana, Dios te va a favorecer hoy. Eso se llama oportunidad. Dios en su providencia divina nos va a favorecer, nos va a dar oportunidades que otros no van a tener. Por eso, mi amado, no tengas temor. En medio de un mundo tan competitivo, en medio de un mundo donde casi se practica el canibalismo, porque la gente anda peleando para usurpar el lugar que tú tienes, no te preocupes. Aunque en medio del valle de la muerte tú tengas que caminar, Dios estará contigo. Él te va a favorecer, Él te va a llevar de victoria en victoria. Caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu derecha, lo que sea, pero a ti no llegarán. Amén.
Dios te va a favorecer a ti. Había muchas mujeres en Israel, pero Dios dijo, no, me da la gana bendecir a esta viuda de Sarepta de Sidón, que no es judía. Yo me imagino que todas las viudas de Israel se pusieron en huelga de brazos caídos. No es justo, pero ¿por qué? Y Dios le dice, porque me da la gana, porque yo sé a quién quiero bendecir. Con toda confianza, a Dios le plació traerte hoy porque Él quiere bendecirte hoy. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo providencial entonces lo vemos por el cuidado divino. Dios, por el actuar divino. Dios mandó, Dios ordenó. Lo providencial de Dios lo vemos también por el cuidado divino. No solamente por el actuar, la forma en que Dios actuó, sino por el cuidado de Dios. Dios teniendo cuidado de su hijo. No te preocupes, Elías. Yo voy a mandar cuervos que te alimenten. He ordenado. No te preocupes, Elías. He dado orden a una mujer viuda que te sustente. No te preocupes, Elías. Yo voy a mandar ángeles que te guarden, que te protejan, que traigan la provisión que yo tengo para ti. La provisión que Dios tiene para ti va a llegar a través de una empresa que se llama Ángeles Express. Dios va a poner en tus manos a través de ángeles la provisión, la bendición que Él ha decidido que tú tienes y puedes y mereces tener. Pero aquí vemos entonces el cuidado de Dios. En el Salmo capítulo 34, versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. El cuidado de Dios. Dios cuida de ti. La Biblia no solamente apela a la fe, también apela a la razón. Jesucristo dijo: si Dios tiene cuidado de las aves, si Dios tiene cuidado de las hierbas, de las flores, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que no somos aves, que no somos flores, aunque algunos se creen la florecita del mundo? Somos hijos de Dios, no somos criaturas. El Señor apela a la lógica cuando dice: si vosotros siendo malos sabéis o queréis dar lo mejor a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no dará lo mejor a los que se los pidan? Ahí el Señor no está apelando a la fe, el Señor está apelando a la lógica. Dice: usen la cabeza, usen el cerebro, aunque les traquee, aunque les eche humo, usen la cabeza. Si Dios dio a Jesucristo, su único hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Otra vez apelando a la lógica. Jesús dice: piensen, disciernan, dense cuenta. El que no escatimonia a su hijo, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Si vosotros siendo malos queréis lo mejor para vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Y Jesús dice, repito, Mateo capítulo 6, las aves del cielo son cuidadas por vuestro Padre. La hierba del campo es vestida por vuestro Padre. ¿Cuánto más Dios no tendrá cuidado de tu vestir, de tu comer, de tu beber? Todo lo que necesites vendrá de la mano del Padre Celestial que te dio la vida y te puso en este mundo. Amén. Dios no te puso aquí para hacerte sufrir. Porque hay gente que dice: ay, aquí estoy en este triste valle de lágrimas. Dios me puso aquí y me está cobrando todo lo malo que yo he sido, o lo malo que fue mi abuela, o lo malo que fue mi bisabuela. No, Señor. Dios no te puso en este mundo para sacarse el clavo. Dios no te puso en este mundo para maldecirte. Dios no te puso en este mundo para descargar sobre ti toda ira. Hay gente que dice: ay, yo creo que Dios quiere descargar toda su ira, todo su enojo contra mí. No, Señor. Si algo quiere descargar Dios sobre ti, es su amor, su misericordia, su gracia, su compasión. Por eso le amamos a Él. Dale un aplauso bien fuerte al Rey, por favor.
Aleluya. ¿Cuál era la promesa que había recibido esta mujer viuda? ¿Que no pasaría crisis? No. Que Dios estaría con ella en medio de la crisis. A veces nosotros creemos que el actuar de Dios es solamente que Dios evite que pasemos por una prueba. Pero tan sobrenatural, tan milagroso es que Dios evite que pasemos por una prueba, como que Dios esté con nosotros en medio de la prueba. El asunto no es estar en el desierto. El asunto es con quién estamos en el desierto. Si Dios está con nosotros en el desierto, ese desierto se va a convertir en un bosque, en algo frondoso, en un jardín, en un lugar de bendición. Porque no es lo que me pasa, sino la compañía con aquel que me pasa algo. Yo puedo estar en medio de una prueba, pero si Dios está conmigo, esa prueba no me va a afectar, no me va a matar, no me va a anular, no me va a robar lo que Dios ha propuesto hacer para mi vida. Y eso fue lo que pasó con esta mujer viuda. Dice la palabra de Dios que el profeta le dijo: hasta el día en que Jehová haga llover. Hasta el día en que Jehová haga llover. Versículo 14. ¿Cuál era la promesa? ¿Que Dios quitaría la crisis? No. Que Dios estaría con ella en medio de la crisis. ¿Le afectó la crisis a la mujer? Claro que sí. Si sube la gasolina, a nosotros nos afecta. Si sube el arroz y los frijoles, a nosotros nos afecta. Si suben los impuestos, a nosotros nos afecta. Todo lo que suceda en el mundo nos va a afectar a nosotros también. Pero la diferencia es que tenemos un Dios que nos lleva de la mano. Un Dios que va a guardarnos, un Dios que va a protegernos, un Dios que va a caminar con nosotros. Esa es la gran diferencia. El profeta le dijo a la mujer: tú vas a tener que pasar por la crisis de 3 años y medio de sequía, pero no te preocupes. La harina no va a escasear, el aceite no va a escasear hasta el día en que Dios haga llover de nuevo. Amén. Y dice la palabra de Dios que milagrosamente la vasija de aceite siempre estaba llena. La harina siempre estaba produciendo. Por 3 años y medio, esta mujer vio ese milagro: harina y aceite, aceite y harina, por 3 años y medio, hasta el día en que comenzó a llover. Yo me imagino que cuando esta mujer viuda escuchó que Elías dijo: ahora sí, había orado para que no lloviera, ahora voy a orar para que llueva. Y cuando el profeta, como lo vimos el domingo anterior, cuando el profeta declaró y proclamó: una grande lluvia viene, se oye una grande lluvia, yo me imagino que la mujer dijo: ah, charita, se me acabó el negocio. La multiplicación de la harina, la multiplicación del aceite cesó hasta el día que comenzó a llover. Quiere decir que Dios tiene dominio. Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos caminar en medio de una crisis. Claro que sí, las crisis del mundo nos afectan a nosotros, pero la gran diferencia es que nosotros tenemos un Dios al cual podemos recurrir. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él nunca nos dejará solos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Lo providencial, lo sobrenatural. Para ver lo sobrenatural, siempre se nos va a exigir obediencia. El versículo 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Diga conmigo: obediencia. Qué difícil es ser obediente en medio de una circunstancia difícil, en medio de una crisis, en medio de un problema. Cuando Elías llegó,
Lo primero que le pidió fue un vaso de agua. La mujer feliz. Dice la Biblia que cuando Elías le dijo, tráeme un vaso de agua, ella fue a traerlo. Pero en un momento le dice Elías, ¡hey, señora! Doña viuda, suave, suave. Además del agua, tráigame una torta cocida. Tráigame una arepa. Y ahí fue donde la mujer perdió el buen nombre. Vive Jehová, ese vive Jehová. Yo me imagino que tenía otra connotación. ¡Qué bárbaro! ¡Qué glotón! ¿Pero qué le pasa? Cuando le pidió agua, dice la Biblia, ella fue por el agua. Pero cuando el hombre la detuvo y le dijo, y además, tráigame una torta cocida bajo el fuego, bajo las brasas. Ahí fue donde la mujer se levantó y le dijo, vive Jehová, vive Jehová. Mire, si lo tradujéramos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué fue lo que quiso decir? Lo único que tengo, dice la mujer, es un poquito de aceite, es un poquito de harina. Yo pensaba hacer algo para mi hijo y para mí, y luego dejarnos morir, porque ya no habría más con qué sustentar nuestra necesidad. Y el profeta le dijo, está bien, tranquila, pero hágame a mí primero. Hágame a mí primero. ¿Qué? Hágame a mí primero. Y después come usted. Obediencia. La fe, lo sobrenatural, siempre va a exigir obediencia. Obediencia, obediencia. Aquí hay un principio. Cuando pones a Dios y a las cosas de Dios de primero, Dios se va a ocupar de tus cosas también. Es lo que Dios le estaba enseñando a esta mujer. Mira, mujer, aquí se va a desatar un milagro. Aquí se va a desatar una acción sobrenatural. Pero para que haya esta acción sobrenatural, tú vas a tener que poner a Dios de primero. Iglesia, cuando Dios es primero, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de tus cosas. Dios es fiel. Dios honra a aquellos que le honran. ¿Le adoras, iglesia? Oh, bendito el nombre del Señor. Le digo, no temas, no tengas temor, pero ponga a Dios de primero. ¿Sabes qué? Cuando Dios te pide algo, es porque te quiere dar algo mejor. Cuando Dios te demanda algo, es porque Él tiene en sus planes algo mejor para ti. Cuando Dios te solicita algo, es porque Él ha decidido bendecirte en una forma que ni siquiera te imaginas. En nuestros tratos con Dios, nosotros siempre salimos ganando. Amén. En nuestros pactos con Dios, en nuestro accionar con Dios, nosotros siempre salimos ganando. Bendito el nombre del Señor. Ahora, la obediencia me enseña a seguir las órdenes y las indicaciones de Dios. Y también la obediencia tiene que darse cuando hay una palabra específica de Dios para mi vida. El versículo 14, Elías le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Todo lo que ella necesitaba era una palabra. Todo lo que tú necesitas es una palabra. Y la gran pregunta, ¿cuál palabra tienes para que se desate el milagro de Dios? Pastor, yo no tengo ninguna palabra, yo no tengo ninguna promesa de Dios. Hoy Dios te va a dar una palabra. Párate en esa palabra. Número uno, tienes que creer en quien lo dijo. ¿Quién lo dijo? Jehová, el Dios de Israel. Él lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? La harina de la tinaja no va a escasear. El aceite de la vasija no se va a acabar. Párate en esa palabra. ¿Qué te ha dicho Dios? Tu casa será restaurada.
Tu matrimonio será restaurado, tus finanzas serán levantadas, esa enfermedad se va a desaparecer, vas a ver tu negocio prosperar. Este es tiempo de expansión, este es tiempo de trascender, este es tiempo de ensanchar. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Cuando tienes una palabra, ya tienes todo lo que tú necesitas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho para ti y sobre ti, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Amén. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Salmo capítulo 37, versículo 19 dice, hablando de los justos, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. En los días de hambre, ¿qué? Serán saciados. ¿Por qué? Por lo primero que dice ese versículo, no serán avergonzados en el mal tiempo. Iglesia, tú y yo somos una generación diferente. Somos los hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Que nos traten de locos, que nos traten de chiflados, que nos traten de lo que quieran. Somos hijos de Dios. Eso hace la gran diferencia. Dice, no serán avergonzados. La hermana que les contaba del testimonio de la semana anterior me decía, pastor, para mí la vergüenza más grande era que se manchara mi historial financiero. ¡Qué pena, qué vergüenza tenía! Dios no la dejó ser avergonzada. La iglesia no puede ser avergonzada porque la iglesia es gloriosa. Dios tiene gloria para su iglesia. La iglesia irá caminando de victoria en victoria, no será avergonzada. Si alguien se tiene que avergonzar, va a ser el diablo, porque fue derrotado por el poder de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Lo providencial, lo sobrenatural y lo provocado. Versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme, diga conforme. Ahí está. Cuando tienes una promesa, cuando tienes una palabra, cuando tienes una semilla de fe, eso es una promesa, conforme a lo que Dios había dicho. ¿Cómo provocamos lo sobrenatural de Dios? Primero, a través del poder de nuestras acciones. Pequeñas acciones desatan grandes milagros. Dios no te va a pedir una gran acción para desatar un milagrito. Haz esto, camina sobre las aguas y yo te quito ese dolor de cabeza. No. Dios no te va a pedir cosas enormes para hacerte cualquier milagrillo. Dios te va a demandar pequeñas acciones que van a desatar grandes milagros. Pequeñas acciones de fe desatan los grandes milagros de Dios. Nota que la mujer dice en el versículo 12, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, un poco de aceite. Un puñado de harina, un poco de aceite. Harina y aceite, harina y aceite. ¿Qué era la harina y el aceite? Ella lo veía como lo último que tenía para comer. El profeta lo vio como una semilla para desatar un milagro. Lo que tú consideras pequeño, esas pequeñas acciones de fe, esas pequeñas acciones que Dios te demanda o que tú haces en fe, por fe, caminando en fe, esas pequeñas acciones de fe van a desatar los grandes milagros de Dios. La mujer dice, yo no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? No tengo nada. Lo único que tengo es un puñado de harina, un poquito de aceite, eso es todo. Eso es suficiente, le dice. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Dios no necesita cosas extraordinarias de parte de ti. Dios necesita algo pequeño. ¿Y sabes qué es eso, algo pequeño? Tu poca fe. Si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, podríais decir a este monte, quítate y échate en el mar,
y el monte les va a obedecer. Amén. Pero hay gente que cree que necesita fe del tamaño de un monte para mover un grano de mostaza. Alberres. Ay, pastor, el día que yo tenga la fe del tamaño de una montaña, yo le voy a decir ese dolor de muela que se me vaya. Tú no necesitas la fe del tamaño de una montaña para mover un grano de mostaza. Tú necesitas la fe del tamaño de un grano de mostaza. Con ese poquito de fe, no hay montaña que se te resista. No hay obstáculo que se te resista. No hay puerta que no sea quebrantada por el poder de Dios. Amén, iglesia. ¿Lo crees? Bendice el nombre del Señor. Aleluya. Pequeñas acciones nuestras desatan los grandes milagros de Dios. Pero también vemos el poder de la palabra. Los milagros, lo sobrenatural es provocado por la palabra. Veamos aquí. La Biblia dice en el versículo 12 que ella le dijo, la última parte dice, ahora recogía 2 leños, versículo 12, la última parte, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Soltó una palabra. La palabra de Dios, la Biblia, dice en Proverbios 18, 21, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Tú puedes hablar palabras de vida o puedes hablar palabras de muerte. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Qué lenguaje estás usando? ¿Palabras de muerte? Yo no sirvo para nada. Yo nunca voy a lograr nada. Yo nunca voy a llegar a tener eso. Dios no tiene cuidado de mí. Dios no me ama. Dios no me cuida. Y en lugar de alabanza vivimos en una pura quejabanza. Frustrados. Y externando la frustración que hay en nuestro corazón. Nadie me quiere, nadie me ama, nadie me comprende. Nunca voy a llegar a tener ese título, nunca voy a llegar a tener esa casa, nunca voy a lograr este éxito, nunca, nunca, nunca. Y comienzan a hablar palabras de muerte. Eso fue lo que hizo esta mujer, dejarnos morir. ¿Y qué pasó con su hijo? Pateó el balde, colgó las tenis. Se murió. ¿Por qué? Porque no había lluvia, porque no había harina, porque hubo una palabra de muerte. Después de que comamos esto, nos dejamos morir. Lo soltó, lo dijo. Después de que comamos esto, nos dejamos morir. ¿Está bien? ¡Pum! Pataleó el chico. En nuestro próximo programa veremos la resurrección del hijo de la viuda. Pero dejémoslo hasta ahí. Al final resucitó. Ya les maté la expectativa, ¿verdad? Al final Dios lo resucitó. Pero que se murió, se murió. Ahora, ¿cómo habló Elías? Elías habló palabras de vida. Palabras de vida. ¿Cómo era que hablaba Elías? Elías hablaba y decía: así ha dicho el Señor, vive Jehová en cuya presencia estoy. Con mi palabra voy a hacer llover, o voy a detener la lluvia. Con mi palabra voy a hacer llover, con mi palabra. Elías hablaba palabras de vida. Elías hablaba palabras llenas del poder de Dios. Mientras que Elías desataba vida, desataba bendición, desataba poder, la mujer desataba muerte. Elías tenía una palabra de vida, una palabra de bendición. No temas, porque Jehová ha dicho. Y al final, la palabra de bendición prevaleció. Porque la palabra de vida es lo que Dios quiere que tú disfrutes. Comienza a hablar lo que tú quieras ver. Comienza a proclamar lo que tú tengas o lo que tú pretendas ver. Comienza a hablar: soy un vencedor, mi negocio se levanta, soy sano, tengo salud, estoy guardado, estoy protegido, mi hogar se restaura. Ante cualquier mentira de Satanás, no te quedes callado, respóndele con una verdad de Dios. Satanás, tú dices que me muero de esta enfermedad. No, mi Dios dice que Él es Jehová, mi sanador. Él llevó toda dolencia y toda enfermedad a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Satanás, tú dices que mi hogar se va a derribar. No, Señor, la Biblia dice que Dios va a levantar mi casa. Satanás, tú has dicho que mi negocio se va a arruinar. Olvídalo. Ante cada mentira de Satanás,
Responde, no te quedes callado. Responde con una verdad de Dios, porque la verdad de Dios prevalecerá siempre sobre las mentiras de Satanás. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Oh, bendito el nombre del Señor. Y esta historia dice en el versículo 15, versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios honró su palabra. Amén. Hoy Dios va a honrar lo que tú sueltes con tu boca. Denme un aplauso bien fuerte al Rey, por favor. Aleluya. Quiero pedirles que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Denle gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él está contigo. Y mientras todos estamos orando, dándole gracias a nuestro Padre Celestial, yo quisiera hacer una oración muy especial y sumamente importante. Es una oración a través de la cual tú vas a ver el milagro más grande que existe. El milagro más grande que existe no es que un muerto resucite o que un cáncer desaparezca. El milagro más grande que existe es que yo, siendo un pecador, Dios me perdone por amor, por gracia, por misericordia, me salve. Que teniendo yo un destino de condenación, ese destino sea trastornado por el amor de Dios y ahora mi destino sea un destino de salvación y de vida eterna. A través de una oración de fe, tú puedes asegurarte este destino de vida eterna, reconociendo que has cometido pecados, pidiéndole perdón a Dios por esos errores que todos cometimos y aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Dame el honor, dame el privilegio de dirigirte en esta sencilla oración de fe, en esta decisión trascendental para tu vida, para los tuyos, para tu eternidad. Si nunca lo has hecho y hoy tú quieres poner tu corazón, tu vida en las manos de Dios, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal por la fe, ahí donde estás, solamente levanta tu mano. Yo quiero mirarte, Dios te bendiga, Dios les bendiga. No bajen su mano porque hay un consejero, hay una persona que quiere llegar donde tú te encuentras para orar juntamente contigo, para estar contigo en este momento tan trascendental, para entregarte orientación, comunicación, algunas literatura que va a ser de mucha importancia para tu vida. Si hay alguien más que quiere levantar su mano, aparte de estas personas que lo han hecho, levanta tu mano, Dios les bendiga, Dios te bendiga. Te felicito aquí también, Dios te bendiga. Cuando ese consejero haya llegado, tienes la libertad ya de bajar tu mano. Pero si nadie ha llegado donde tú te encuentras, vuelve a levantar tu mano, muévela un poquitito. No queremos dejarte pasar este momento tan importante sin que alguien esté contigo. Dios bendiga a cada persona que ha levantado su mano y donde quiera que tú te encuentras, donde quiera que tú estés, a través de las redes sociales, de la televisión, nos has acompañado. Únete a nosotros haciendo esta oración. Todos ustedes que han levantado su mano, oren conmigo así. Padre Celestial, arrepentido de mis errores, de mis pecados, yo vengo a ti. Pido que me perdones. Yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Señor Jesús, lávame con tu sangre. Borra todo lo malo que hay en mi vida. A ti te entrego mi ser, a ti te entrego mi destino, a ti te entrego mi eternidad. Jesucristo, eres mi Señor, mi Salvador. Tu sangre me limpia de todo pecado y quita toda maldad. Gracias por el perdón y la vida eterna. Amén. Denle un aplauso de bienvenida muy especial. Dios te bendiga, bendiciones. Les felicitamos, les bendecimos de verdad. Amén. ¿Estamos contentos? Amén, gloria al Señor.